Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Curso impartido por la doctora Patricia Galeana dentro del programa grandesmaestros.unam. Tema 2. Antecedentes prehispánicos. Para adentrarnos en la historia de las mujeres en México, que es lo que vamos a estudiar, nos era indispensable primero tener este panorama de cuáles habían sido los conceptos que habían llevado a la desigualdad de los géneros, y también nos hace falta ver los antecedentes, las raíces que tenemos de las culturas originarias. Entonces vamos a ver ahora los antecedentes prehispánicos y van ustedes a encontrar muchos temas que van a ver que se repiten de otras culturas, de la egipcia o de la griega y demás, y que aquí también encontramos en las culturas originarias de México. Lo primero que me gustaría decir es que los pueblos mesoamericanos tienen en su mitología una cosmovisión dual. Es un concepto muy interesante porque implica que el todo está conformado por partes complementarias, la masculina y la femenina. Y para que el universo no caiga en el caos, los antiguos mexicanos, como le llamaría mi maestro Miguel León Portilla, pensaban que tenía que haber un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Y esta dualidad era la que lograba el equilibrio universal. Por lo tanto, la verdad es que la idea es muy hermosa porque no se trata de una lucha entre contrarios, sino del principio de dos partes complementarias, lo femenino y lo masculino. Estas dualidades complementarias van a formar lo que se conoce como el Ometeotl, que es un dios que une a lo femenino, al señor y la señora de la dualidad, y que forman un solo dios, pero es un dios que tiene parte femenina, la diosa, y la parte masculina. Esta dualidad la encontramos en diferentes divinidades de nuestros antepasados. Quetzalcóatl también es una dualidad, contiene tanto el elemento tierra como el agua, la tierra como el cielo, el semen y la fertilidad. Y hay otras parejas que hablan de esta dualidad complementaria, Xochiquétzal y Xochipilli, Chalchicuitle y Tlaloc. En fin, este concepto de que todo, inclusive si ustedes analizan, quienes se dediquen a historia del arte, verán que hasta en los relieves está el área para lo femenino y lo masculino. Este concepto de la dualidad permea en todos los aspectos de su cultura. También encontramos, igual que en todas las culturas primarias, el vínculo entre la mujer y la fertilidad. Y las mujeres que mueren en el parto, pues son consideradas heroínas. Ahí tienen ustedes una plegaria de la partera, que la podemos ver en los Huehuetlatoli, los consejos del padre y la madre a sus hijos, y ahí se habla de que así como el hombre va a la guerra, la mujer va a dar la batalla en el parto.
Todos estos símbolos, lo mismo los encontramos en el día y la noche, el sol y la luna, la sequía y la fertilidad, la vida y la muerte. Siguen los principios de la dualidad y el tema de la fertilidad vinculado con la mujer está presente inclusive en el calendario lunar, ya que coincide con los 260 días del embarazo. Esta vinculación que encontramos desde la Venus de Willendorf que acabamos de mencionar, pues también está en nuestros pueblos originarios. Hubo deidades femeninas que alcanzaron gran relevancia, como Tlacuatlicue, esta dualidad vida o muerte, con sus serpientes que indican fertilidad, Xochiquetzal, el amor erótico, el disfrute sexual, porque aquí hay que considerar un aspecto muy importante. Son pocos los códices realmente escritos antes de la conquista española. Estos códices, como ustedes recordarán, la mayor parte fueron destruidos. Quedan pocos y los que tienen más información sobre la vida de las mujeres son el mendocino y el florentino, y ya tienen una interpolación de lo que es la concepción del mundo católico. Me refiero a esto porque entre los antiguos mexicanos el disfrute sexual era algo natural, no era mal visto. En cambio, pues cuando venga ya la religión católica, cambiarán los paradigmas de moralidad. Sin embargo, también aquí en los pueblos de lo que actualmente es nuestro territorio nacional, también acabó prevaleciendo lo masculino. Y entonces encontramos que Sahagún, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, dice que a la mujer noble se le mira con misericordia y se le da un corazón varonil. O sea, entonces, pues, esto es un privilegio, tener un corazón varonil, evidentemente. Entonces se va a imponer el sistema patriarcal y la mujer tendrá también la función de la reproducción, el trabajo doméstico, y en el caso del Imperio Mexica, el dominio del sistema patriarcal es ya absoluto y adquieren mayor relevancia dioses masculinos, que son creadores también sin necesidad de su contraparte femenina. O sea, pasa lo mismo que sucedió con Zeus entre los griegos. Aquí también tenemos a Tezcatlipoca, a Huitzilopochtli y al mismo Quetzalcóatl. Las mujeres gobiernan excepcionalmente y sobre todo las encontramos y están representadas en los frescos de Bonampak en la zona maya, las gobernantas, pero estas fueron excepcionales, como se ha podido constatar con investigaciones recientes. Un tema que es fundamental entonces de los códices prehispánicos es ver la interpolación que hay ya de los conceptos cristianos, porque estos códices, los que más información tienen sobre la vida de las mujeres, que son el florentino y el mendocino, fueron encargados ya por europeos. Y hay un fenómeno. Por una parte, los cronistas indígenas e incluso algunos religiosos ya europeos cristianos idealizan al mundo indígena que describen. Y por otra parte, también van dándole la interpretación que de acuerdo a sus concepciones tienen lo que se les refiere, lo que dibujan los tlacuilos con el sistema pictográfico
anterior a la llegada de los europeos. Entonces, por ejemplo, en el Códice Mendocino, como ustedes recordarán, fue mandado a hacer por el virrey Antonio de Mendoza para darle informes sobre los mexicas a Carlos V, y los tlacuilos hacen sus pictografías, pero un escriba español va glosando la interpretación que ellos le dan con su mentalidad a esto que hacen los indígenas. En la tercera sección del Códice Mendocino, pues está la situación de las mujeres, las costumbres para el matrimonio, su educación y cómo a las mujeres que morían de parto, pues se les hacía diosas e iban a morar en la casa del sol. Pero cuando venían a la tierra, venían y hacían cosas malas para los hombres. Esto vamos a ver que no pasa con los guerreros. Hay una desigualdad hasta en ese punto. En el Códice Florentino, pues están los huehuetlatoli, o sea, estos consejos de la madre a la hija. Lo mandó a hacer Fray Bernardino de Sahagún y está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Y ahí están todos estos consejos en el lenguaje que habla de que la mujer debe merecer, hacer méritos para merecer tener una vida digna. Esto no sabemos realmente si sea auténtico de las ideas, conceptos que tenía las culturas mesoamericanas, o es ya una interpolación de la cultura europea de los españoles. Y les voy a poner un ejemplo del sincretismo religioso que se da y que lo encontramos plasmado nada menos que en el escudo nacional. Desde el mazdeísmo persa, ustedes recordarán que primero hay muchas divinidades, se van sintetizando estas divinidades hasta que en el mazdeísmo persa se concibe al bien y al mal. Y resulta que el bien es representado por una águila y el mal por una serpiente. Entonces, si ustedes van al Museo Arqueológico de Madrid, encontrarán nuestro escudo nacional en las cruces procesionales del siglo XV y del siglo XVI. Ahí les puse una muestra. Arriba está el águila, en la fundación, esta alegoría fundacional de México Tenochtitlan, que no tiene ninguna serpiente en el pico. Y cuando ven ustedes abajo la cruz procesional del siglo XVI, ahí está ya el águila devorando al mal. Es el bien devorando al mal, que viene desde el mazdeísmo persa, que pasa a la cultura cristiana y que lo encontramos en nuestro escudo nacional. Diego Durán fue el primero en que cuando le dibuja el tlacuilo al águila con una voluta, unos colegas identificado que era una voluta, que el águila estaba hablando, otros dicen que era una pluma. No tenemos la certidumbre de cuál de las dos, pero evidentemente no era una serpiente. Pero entonces Diego Durán inmediatamente lo asocia, ¿verdad?, con el símbolo del bien devorando al mal, venciendo al mal, y entonces le dice al tlacuilo que le ponga una serpiente. Y ya de ahí en adelante pues viene esta mezcla entre los conceptos de la mitología originaria y la traída por los europeos. En fin, en estos códices podemos ver pues las costumbres según ellos las interpretan. Hablan en el Códice Mendoza de cómo las mujeres mexicas
se mantenían en cautiverio hasta que contraían matrimonio y que estos matrimonios eran arreglados por los padres, pero también, según Torquemada, había pues unas señoras que eran unas viejas negociadoras de casamientos, que a las mujeres que no eran pedidas en matrimonio, bueno, pues se arreglaban para ser casadas. Y déjenme decirles que había transacciones económicas también para estos matrimonios, y esto hay que reconocerlo, son costumbres que subsisten hasta el tiempo presente en algunas comunidades de Chiapas y de Guerrero. Todavía se siguen haciendo transacciones comerciales, venta de las niñas, de las mujeres, para casarlas según conviene. En cuanto a la prostitución, ya había yo dicho que originalmente en los textos que encontramos, la relación sexual era una relación natural, era una relación festiva, en fin, había pues hasta la protección de Xochiquétzal, esta diosa del amor, de la belleza y del placer, pero ya en las interpretaciones del Códice Florentino y demás, bueno, pues entonces viene la idea de que estas mujeres que habían perdido la vergüenza, dice el Códice Florentino, y bueno, eran locas y borrachas, en pocas palabras. Entonces, pues ya cambia el concepto original que se tenía del placer como algo natural y es una relación mala y pecaminosa. Los deberes domésticos, bueno, pues sí, la mujer tiene que aprender a preparar la comida, los deberes domésticos y manejar el telar, como lo hacen en las comunidades indígenas hasta la fecha. Esto de hilar y tejer es una metáfora de la reproducción sexual y bueno, es una costumbre que sigue prevaleciendo en nuestro tiempo presente como otras que veremos más adelante. Los castigos, tanto del padre a sus hijos como de la madre, son físicos, o sea, hay castigos con espinas de maguey, humo de chile tostado, azotes y hasta cárcel. Y las puntas de maguey hasta hacer sangrar a los educandos para que aprendan las labores que les corresponden. Se supone que había pues mujeres, también hay mujeres que tienen una jerarquía social superior, es una sociedad jerarquizada, evidentemente, la mexica, pero resulta que las mujeres nobles tienen menos derechos que los hombres. A los hombres se les entierra con una cantidad de esclavos, los hombres prominentes, mientras que a las mujeres solamente con lo que traen puesto. Y la desigualdad después de la muerte es muy simpática, por decirlo de alguna manera, porque subsiste esta desigualdad hasta después de la muerte. Las guerreras, como les decía yo, se iban a acompañar a los dioses, pero regresaban al mundo en forma fantasmal y descarnada. Mientras que los hombres que morían en la guerra, las guerreras eran las que morían en el parto, como habíamos visto. Mientras que los hombres, pues ellos podían regresar a la tierra convertidos en colibríes y pues pasarse de flor en flor el resto de su vida, muy contentos. Bueno, otras de las supervivencias que hay y que tenemos hasta el tiempo presente es el hecho de que cuando nace una niña, el cordón umbilical se entierra bajo el fogón para mostrarle que ese es su lugar,
para que haga las tortillas, la comida y esté en el telar haciendo la ropa del núcleo familiar. Mientras que el cordón umbilical del hombre se entierra en el campo, porque él es el que podrá salir fuera y por lo tanto la misma concepción que vimos en las culturas europeas del ámbito de lo privado y el ámbito de lo público es una división que también se hace en nuestras culturas entre los hombres y las mujeres, pues porque prevalece también el sistema patriarcal. Pues les agradezco mucho su atención. Muy buenas noches. Muchas gracias.